esa casa va a tener líos siempre, siempre, hermano. Va a tener problemas. Va a tener problemas, hermano. No se lo estoy diciendo yo, ahí lo dice la Biblia. Mire, esa casa de Isaac, mientras estuvo Ismael allá adentro, tuvo líos, hermano, y feos. Tuvo problemas y unos problemas bien cardíacos, hermano. Lean la historia. Hay algunas Biblias que los suavizan, hermano, pero dice la Biblia que ¿por qué toma esta determinación Sara? Porque dice la Biblia que Sara vio que Isaac estaba siendo abusado por Ismael. Eso es lo que dice la Biblia en el original. Hay algunas Biblias que dicen y estaba jugando con Isaac. Pero ¿qué madre se va a enojar porque mira a su hijo mayor jugando con el menor? No se va a enojar una madre. Cuando usted va a buscar el original, lo que quiere decir, hermano, es que Ismael, el hijo mayor, el hijo de la carne, ese hijo que nació, hermano, conforme al deseo de la carne, dice que él estaba abusando de su hermanito Isaac, el menor. Por eso lo echaron. Entonces cuando el que está ahí mandando en una casa, no quiero decir mandando, pero el fruto de la casa es mayor, el de la carne, que el del espíritu. Es una casa que tiene líos. Entonces, ¿cómo se acabaron los líos en la casa de Isaac? Expulsando a Ismael, echándolo fuera. ¿Cuándo se van a empezar a arreglar los asuntos en nuestras casas, hermano? Cuando nosotros expulsemos todas aquellas cosas que son producto de la carne. Ahí las puede leer en Gálatas 5:20, hermano. Ahí están todo lo que se deriva de la carne. Entonces, esta casa de Isaac, de Abraham, esta casa de Abraham, el primogénito, era producto de la carne y tuvieron que echarlo fuera. ¿Cómo tenemos que aprender en nuestras casas a cortar de raíz todas aquellas cosas que son producto de la carne, hermano? Todas aquellas cosas, mentira, lascivia, hermano, hipocresía, cuántas cosas menciona la Biblia. Pero mire, hay que borrar eso. Fíjese que voy a tomarme mi tiempo, hermano, para decir esto porque es bien importante. Quiero leer ese, creo que está en Gálatas 5. Mire todo lo que es producto de la carne. Yo le podría decir, mire todo lo que había en la casa de Abraham antes de echar fuera a Ismael. 5:19 dice, pero ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Mire lo que dice Gálatas 5:19. Pero ahora bien, las obras de la carne, eso es el producto de Ismael, hermano. Ismael es un hijo conforme a la carne y Isaac es un hijo conforme a la promesa, conforme al espíritu. Pero cuando revisamos esto aquí en la misma Biblia, la misma palabra del Señor, ¿qué es carne? ¿Qué es eso? Mire lo que dice. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, 2 puntos: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Quiere decir que Pablo no terminó de enlistarlas, porque ahí dice, y cosas semejantes a estas, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces mire, ese es el producto de la carne, eso es Ismael. Hay que echar afuera de nuestras casas, hermano, ese listadito de cosas y otras más. Hay que echarlas fuera, hay que sacarlas. Porque de repente una casa puede tener como primogénito, o sea, puede ser más fuerte en una casa la obra de la carne que la obra del espíritu. Puede estar, hermano, con mayor fuerza. Por eso el tema, yo le puse, hermano, al tema de esta noche, yo le puse sobre eso de la fuerza de una casa. Déjeme ver cómo exactamente le puse acá. Hermano, esto es impresionante cómo la Biblia nos enseña estas cosas. Yo le puse la fuerza que gobierna una casa. ¿Quién va a gobernar nuestras casas? ¿Las obras de la carne o las obras del espíritu? ¿Qué va a tener mayor fuerza en una casa? Hermano, puede ser que hay casas que su primogénito sea Ismael todavía y cristianas. Puede ser que su primogénito todavía sea el producto de la carne. Entonces cuando usted sigue leyendo ahí en Gálatas, va a encontrar las obras del espíritu. Ahí dice, mas el fruto del espíritu, mire todo lo que es el espíritu, es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que tiene más fuerza en nuestras casas? Yo quiero hacer énfasis en esto porque de aquí va a derivar el mensaje, hermano. ¿Qué es lo que tiene más fuerza? ¿Quién es tu primogénito de tu hogar? Buena pregunta. ¿Quién es el que tiene el lugar de primogénito en tu casa? ¿Ismael o Isaac? Vamos a hacer lo que hizo Abraham, expulsar a la carne de su casa y dejar que el heredero, que el que tenía la promesa, que el que iba a ocupar el lugar de primogénito es Isaac, el que tiene las obras del Espíritu, el que tiene la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, ese dominio propio, esa palabrita, hermano, dominio propio. Mire, ¿será que en nuestras casas hay dominio propio? ¿Será que nosotros como esposos, como esposas, ustedes hermanas, como hijos, será que tenemos dominio propio en nuestras casas? O hermano, hay desenfreno. Entonces, ¿qué es? Mire, ¿cuál es la fuerza mayor en tu casa? Yo me pregunto, ¿cuál es la fuerza mayor en mi casa? ¿La de Ismael o la de Isaac? Entonces, ¿cuál va a ser mi primogénito en mi casa? Ahí este hombre se definió, dijo: voy a quitarle el derecho de primogénito a Ismael, que se vaya de mi casa, y ese derecho de primogénito se lo voy a dar a Isaac, al que nació conforme al Espíritu. Entonces, ¿quién queda con mayor fuerza en esa casa? Isaac, el que nació conforme al Espíritu. Entonces, esa casa empieza a caminar bien, hermano. Esa casa empieza a dar otro tipo, ya otro giro, ya empieza a dar, hermano, frutos del Espíritu, ya empieza a caminar diferente. Entonces, cuando revisamos esto, hermano, y seguimos la genealogía de Abraham, mire, Abraham tuvo que expulsar a Ismael. ¿Quién era el primogénito? Ismael. ¿Quién ocupó el lugar de primogénito? Entonces Isaac. Esa casa empezó a ser más fuerte porque el Espíritu comenzó a gobernar esa casa. Ahora, cuando ya pasa a su siguiente generación, va a encontrar usted, amado hermano, que hay dos hijos que tiene Jacob. Hay dos hijos que tiene Jacob. Isaac. Hay dos hijos que tiene Isaac. Isaac ocupó el primer lugar de su casa en la casa de Abraham, la de su padre. Pero cuando él forma su hogar, a él también le nacen dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba, hermano, Jacob. Dos hijos. Esaú era el primogénito y Jacob era el segundo. Entonces otra vez se ve el mismo problema en la casa de su padre, hermano. Ahora en la casa de él se está viendo el mismo problema. Porque ¿quién estaba mandando esa casa? ¿Quién era, hermano, el preeminente en esa casa? Esaú. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Esaú? Que Esaú era un profano. ¿De quién gobernaba esa casa? ¿Quién tenía la fuerza? ¿Quién tenía la preeminencia en esa casa? Un profano. Entonces dice Génesis 25:34 que entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, menospreció lo espiritual. Hermano, este Esaú es una figura de aquellos que menosprecian lo espiritual. Nunca les interesa lo espiritual, hermano, nunca. ¿Qué es eso de ir a la iglesia? ¿Qué es eso de orar? ¿Qué es eso de cantar? ¿Qué es eso? No me hables de eso. Nunca les interesa lo espiritual. Es gente que siempre rechaza lo espiritual. Las cosas de Dios siempre las tienen en poco. Las cosas de Dios siempre las tienen en un segundo plano. Hermano, la vida en Dios, esa la tienen por último, ahí haciendo cola. Hermano, siempre atienden otras cosas primero que lo espiritual. Esos son Esaú. ¿Qué problema es cuando una casa, la mayor fuerza de una casa, el primogénito de una casa, son Esaú, hermano? Nunca quieren buscar de Dios. No les interesa buscar de Dios. Entonces, cuando la fuerza más fuerte de una casa, hermano, es eso, la falta de menospreciar lo espiritual, entonces hay líos también, hermano. Hay problemas en esa casa. Mire, esa casa siempre va a haber problemas. Por eso, esa primogenitura fue pasada a Jacob. Así como se la quitaron a Ismael, también se la quitaron a Esaú y se la pasaron a su hermano menor, a Jacob, porque se amaba lo espiritual.
Ese hermano, ese sí buscó la bendición, se peleó con el ángel, estuvo peleando toda una noche con tal de una palabra de bendición. No era algo material, no era algo de material. Solo bendíceme con tu boca, solo da una palabra que me bendiga. Eso es lo que yo quiero. Amó la bendición espiritual. Qué lindo que nosotros amemos la palabra, hermano. Qué lindo que un hogar atesore la palabra del Señor, la agarre y diga: yo no voy a soltar esta palabra, yo quiero que esta palabra me bendiga. No está buscando algo material, está buscando algo espiritual. Por eso la casa de Isaac también tuvo problemas, porque mientras Esaú fue el primogénito, esa casa tuvo líos. Pero cuando ya, hermano, le dieron la primogenitura a aquel que amaba lo espiritual, entonces comenzó a caminar bien. Déjeme avanzar porque, hermano, hay muchas cosas que decirle acá. Entonces ya vimos que la casa de Abraham perdió la primogenitura, el que le correspondía. La casa de Isaac también. Ahora revisemos la casa de Jacob. La casa de Jacob, mire, Génesis 49:3. ¿Quién era el más fuerte en la casa de Jacob? Y en estos versículos, quiero leerlos, porque en estos versículos quiero explicarme qué es, hermano, la primogenitura. ¿Qué significa la primogenitura? Mire, ahí la vamos a ver más calidad. Dice, Rubén, está hablando Jacob, está bendiciendo a cada uno de sus hijos. Los puso en línea, hermano. Los puso desde el primero hasta el último. Yo me imagino que ahí los formó. Aquí ve el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, hasta llegar al número 12. Entonces los iba a bendecir. Entonces iba a comenzar por el que nació primero. Entonces él le dice a Rubén, Rubén, tú eres mi primogénito. Mire quién era un primogénito. Mi poderío, el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Ese es alguien que tiene poder, ese es alguien que tiene fuerza. ¿Quién gobierna nuestras casas? ¿Quién es tu primogénito en tu casa? No le estoy hablando literalmente de hijos, ¿quién nació primero? No, aquí le estoy hablando de dos fuerzas, hermano. Por eso, carne o espíritu. Carne o espíritu. ¿Quién tiene la fuerza mayor en tu casa? ¿La carne, Ismael, o el espíritu, que es Isaac? ¿Quién tiene la fuerza? Entonces aquí la tenía Rubén. Pero mire lo que le dice después: incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia. ¿Por qué? Porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Dice, él subió a mi lecho. ¿Quién, hermano? Mire, ¿quién tenía ese poderío en la casa de Jacob? Alguien que se había acostado con la madrastra. Eso es tremendo, hermano. Inmoralidad. Por eso la obra de la carne, que es inmoralidad sexual, hermano. Por eso ¿qué gobierna nuestra casa? Esa es una buena pregunta, hermano. ¿Quién es tu primogénito en tu casa? ¿Ismael, la carne, o Isaac, el que nació conforme a la promesa? ¿Quién es tu primogénito? Hay que quitarle los derechos de primogénito a los hermanos. Mire, esas mañas de inmoralidad, esas cosas que no nos van a traer nada a nuestros hogares, hay que expulsar todo eso de nuestras casas. Así como salió Esaú también, ahora Rubén lo están echando fuera. Y ese lugar de primogénito se lo dan a José. Cuando usted sigue leyendo, ahí le dicen lo que le van a decir a Rubén. Después siguen con Simeón, después con Leví, después con Judá, hermano, hasta que lleguen al número 11. Es cuando él suelta la bendición para el primogénito. Usted puede leerlo ahí en Génesis 49. Tal vez lo ponen ahí los hermanos. Verso 26 dice, mire lo que le dicen a José: las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José. Ahí está la bendición del primogénito, fue dada a José. Y sobre la cabeza del consagrado entre sus hermanos. Entonces, mire, hermano, solo quiero sacar algo entre muchas cosas que podemos ver ahí. ¿Qué le pasó a Rubén? ¿Por qué perdió la primogenitura a Rubén? Porque Rubén era un profano. ¿Sabe cómo era Rubén? Ese era un desenfrenado, hermano. No podía, mire, no tenía dominio propio. Ese tenía un desenfreno, hermano. Hablando sexualmente, tenía un desenfreno. Ese no se podía controlar. Era un profano.
Eso era lo que gobernaba la casa de Jacob. Entonces Jacob lo corta, lo expulsa también de la primogenitura, le quita los derechos de primogénito y se los da a José. Entonces se me viene a la memoria José. ¿Por qué José? Fíjense que José lo llevan a Egipto. A José lo llevan, hermano, y lo venden a Egipto y lo ponen como esclavo en una casa. Y dice que allí empezó a prosperar y llegó a ser mayordomo, hermano. Y la señora de esa casa se enamoró de José y le empezó, hermano, a coquetear, le empezó ahí, hermano, a hacer algunos cuadros que no estaban bien. Y en una de esas le fue directo: José, acuéstate conmigo. Pero mire, José dice que se rehusó. Por aquí anotaba el versículo, hermano. ¿Por qué me parece importante poner quién era Rubén, quién era José? Rubén, un desenfrenado. Ese Rubén no perdonaba, hermano. No, mire, ni a su padre respetaba. Pero aquí vemos un José que dijo no. Fíjese que aquí decía él, en el verso 39, capítulo 39, verso 10 de Génesis, decía: sucedió que ella le insistía. Mire, esa mujer le insistía a José día tras día, pero este no le hacía caso para acostarse con ella ni para estar con ella. Ese era alguien que tenía dominio propio. Es alguien que decía no a los deseos, a las pasiones, hermano, carnales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que gobernar nuestras casas? ¿Un Rubén o un José? ¿Qué es lo que más fuerte en una casa, hermano? Ahora, en estos días, ¿qué es lo que tiene más fuerza en una casa? ¿Rubén o José? ¿El desenfreno o el decir no? Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No voy a cometer cosas como estas, porque estoy ofendiendo primeramente al Señor, después a mi esposa, el que esté casado, y a mis hijos. Un soltero tendría que decir no. Mi cuerpo, yo tengo que guardarlo santo para el Señor. Una jovencita debería de ponerse eso, hermano. Mire, de poner esa templanza que tenía José, ese dominio propio que tenía José. Entonces ahí vemos quién gobierna la casa. ¿Quién, hermano? ¿Quién tiene más fuerza en una casa? ¿Rubén o José? ¿El desenfreno o el dominio propio? Aquel que, hermano, que no le importa nada, no le importa si su matrimonio se va a perder, no le importa si va a perder su respeto ante los hijos, no le importa. Lo que él le importa es satisfacer, hermano, su carne. ¿Quién gobierna? ¿Quién está en la preeminencia de esa casa? Qué lindo que tomáramos la decisión que tomó Jacob. Voy a sacar a Rubén de ese lugar, lo quito y voy a poner a un José que esté en preeminencia. Y entonces, hermano, vamos a tener hogares mejor llevados. Déjeme ir avanzando acá. Porque en la cuarta generación, mire, hagamos un recuento. Está el padre de la fe que tuvo 2 hijos. A Ismael lo quitaron y quedó Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob, Esaú y Jacob. A Esaú lo quitaron y reinó Jacob. Jacob tiene 12, pero Rubén es quitado y queda José. Ahora José tiene 2 hijos. Otra vez, hermano. Otra vez, mire cómo se repite eso en todas las generaciones. Ahora José tiene 2 hijos. Génesis 48, 14. Ahí aparecen, hermano, donde está bendiciendo a estos 2 hijos. Dice: pero Israel le extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Ahí hay 2 muchachos, ahí hay 2 muchachitos. Uno llamado Manasés, que era el primogénito, y el otro llamado Efraín, que era el menor. Pero ahora, otra vez, hermano, le están dando la preeminencia al menor. Le están dando el lugar de primogénito al menor. ¿Por qué? Es que, ¿cómo hay que revisar eso desde el punto de vista, hermano, desde el punto de vista familiar? Entonces yo encuentro en la Biblia que Manasés significa olvidar. Manasés significa descuido. Eso significa Manasés: olvido, descuido. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a ser más fuerte en una casa? Alguien que se descuida de su vida espiritual, alguien que se descuida de la familia, alguien que no atiende a su casa, alguien que ha olvidado su casa. Hermano, ¿qué es lo que tiene más fuerza en la casa? ¿Qué es lo que tiene mayor relevancia en una casa?
aquello que no me importa, hermano, descuido, descuido tras descuido, descuido tras descuido. O tenemos a Efraín, que Efraín significa capacidad fructífera. ¿Qué es lo que va a ser más fuerte en nuestras casas? ¿El descuido o el fruto? Vamos a hacer hogares fructíferos, hermano. Vamos a hacer hogares que van a dar fruto en todo tiempo. Entonces todo esto tenemos que revisarlo. No, mire, no es casualidad que le pasó a Abraham, que le pasó a Isaac, que le pasó a Jacob y ahora le está pasando a José. No es casualidad. Quiere decir, hermano, que hay que hacer ajustes en nuestras casas. ¿Qué es lo que está más fuerte? ¿Qué es lo que tiene más fuerza? ¿Qué es lo que tiene mayor relevancia en nuestras casas? ¿Lo que viene de la carne o lo que viene del espíritu? ¿Cuál es lo que está, hermano, con mayor relevancia en nuestras casas? ¿Las obras de la carne o las obras del espíritu? Buena pregunta para que nos la llevemos. Y si tenemos que hacerlas de lo que hicieron todos estos hombres, es quitarle el poderío al primogénito y entregarle ese poderío al menor. Quitarle esa preeminencia al que la tenía por derecho, hermano, y pasársela a aquel que en verdad la merece, aquel que la merecía. Entonces, quiero, hermano, ir deteniéndome en algunas cosas. Entonces, mire, aquí vamos a hacer un pequeño así como cambio, porque hemos venido en una sola línea genealógica: Abraham, Isaac, Jacob y José. Eso es de una misma línea genealógica. Pero ahorita vamos a hacer un cambio a otro hijo de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos. Y hubo un hijo que se llamaba Judá. Cuando empezamos a revisar la genealogía de Judá, hermano, tiene este mismo problema, tiene este mismo lío, fíjese. En el libro de Génesis capítulo 38, verso 28, nos habla la Biblia de un parto gemelar. ¿Qué se parece este, hermano, a los hijos de Jacob? O perdón, a los hijos de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos y eran gemelos, y en el vientre se pelearon para ver quién salía primero. Mire que el nieto de él, heredó eso del abuelo. Dice en Génesis 38, 28, aconteció que además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano y la partera lo tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. En otras palabras, este es el primogénito. Y lo marcó, le puso un hilo en su mano. Pero al seguir leyendo, hermano, dice el verso 29, pero he aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió, o sea, el otro salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata, aquel que habían marcado. Entonces salió después en la mano y le pusieron por nombre Zara. Fíjese, hermano, mire, esto tiene mucho que ver con lo generacional. Tiene que ver mucho con las generaciones. Porque cuando Rebeca, hermano, se da cuenta que está embarazada, el Señor le dice: en tu vientre hay 2 naciones. Eran gemelos. Jacob y Esaú eran gemelos. Y Jacob peleó esa batalla en el vientre. Mire esto. Jacob peleó esa batalla en el vientre. Él quiso salir primero que Esaú y lo agarró por el calcañal, dice la Biblia. Por eso se llama Jacob. Lo tomó por el talón, pero no pudo vencer. Entonces no venció en el vientre, pero después lo venció afuera. Con aquella comida que le regaló, hermano, le dio un plato de lenteja y le compró la primogenitura. Lo que no pudo vencer en el vientre, pero después la venció. Ahora su nieto, porque este era un nieto de él, Judá era el hijo de Jacob, y ahora Judá, él está teniendo, hermano, sus generaciones, y la mujer de él queda también embarazada con un parto gemelar. La diferencia entre Jacob y Esaú es que este sí ganó la batalla desde el principio. Este sí, hermano, mire, había salido primero su hermano Ceres, pero dice que él después se abrió brecha y ganó esa carrera allí en el vientre. Desde el vientre ganó esa batalla. ¿Sabe qué me enseña esto? Hay cosas que tenemos que ganarlas desde el principio, hermano.
¿Sabe cómo puedo aplicar esto yo? Un matrimonio que ahorita viene, hermano, naciendo, viene empezando. Hay que matar a Ismael de un solo. Hay que matar la carne de un solo, hermano. Hay que desactivar las obras de la carne ahorita que venimos iniciando como matrimonio. Es más fácil que hacerlo después. Es más fácil ahora. Si tú no has comenzado una relación, estás ahí pensando en casarte, mire, aprenda esto. Hay que matar, hay que deshabilitar la carne desde ya, para que cuando ese matrimonio comience de un solo, ya, hermano, comience con una mayor fuerza de parte del Espíritu, que es lo que le pasó a este matrimonio o a esta casa. Cuando revisamos esto, hermano, aquí hay muchas cosas que decir, pero cuando yo reviso esto, mire, me doy cuenta. ¿Se acuerda de aquel caso de Acán? Como aquel hombre en medio, mire, yo no sé si usted se ubica en historia, pero Acán era aquel que tomó las cosas prohibidas cuando entraron a la tierra prometida. Cuando ellos derribaron Jericó, les había dicho el Señor: no van a tomar nada de lo que hay allí, porque lo que hay allí está apartado para el anatema. Ahí hay destrucción. El que tome eso va a destruir. ¿Se acuerda que Acán tomó unos lingotes, dice, de oro, y se tomó un manto babilónico, se lo llevó a su casa, y eso le trajo destrucción a su casa? Quedó bajo las piedras esa casa, hermano. Estaba estudiando eso, hermano, y me doy la sorpresa que ese Acán era descendiente de Sera, de aquel que le habían ganado la batalla. O sea, quiere decir que la descendencia de ese hermano traía destrucción. Por eso le quitaron el derecho de primogénito. Tal vez ponen el versículo, eso está en Josué capítulo 7, verso 1, dice: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, mire, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, ahí está, Sera es el que le quitaron el primer lugar. Pero mire, ese era descendiente, Acán era descendiente de Sera, venía de la línea genealógica de Sera. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Ese traía una raíz de destrucción. Traía una raíz de destrucción. Mientras que Fares, usted lo busca en la historia y aparece allá en el libro de Ruth. Aparece en el libro de Ruth, capítulo 4, cuando Noemí es restaurada, hermano. Cuando Noemí regresa a Belén, a la casa del pan, y la restauran, entonces traen a memoria a Fares. Vamos a leer ese versículo también, está en Ruth 4:12. Mire lo que le cantaban a Noemí. Solo quiero plantearle esto: ¿dónde está Sera, el que había sacado la mano de primero, iban a ser primero? ¿Y dónde está Fares? ¿Cuál fue, hermano? ¿Cuál fue el destino del uno y cuál fue el destino del otro? ¿Cuál fue el final del uno y cuál fue, hermano, el final del otro? ¿Cuál fue el final de Sera? El final fue ir a quedar sepultado bajo las piedras allá en aquel valle. Pero ¿cuál fue el final de Fares? Mire lo que decían de Fares. Además le decían a Noemí: sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará desde joven. Entonces esa descendencia quedó para siempre. Hermano, mire, queremos tener casas para siempre. Hermano, no me vaya a juzgar con esto, pero queremos tener casas eternas. Queremos tener casas que perduren para siempre. ¿Sabe qué? Saquemos a Ismael de nuestras casas. Saquemos la carne de nuestras casas y dejemos que gobierne entonces el Espíritu en nuestras casas. Entonces el final de uno y del otro es diferente, hermano. Mire, el final del que había sacado la mano primero fue quedar destruido en un valle. Ahí quedó destruido. Pero el final de Fares fue diferente. Usted lo encuentra en la genealogía de Jesús. Entonces, ¿cómo, hermano, tenemos que desactivar aquellas cosas que tienen mayor fuerza en nuestras casas, pero que no son obra del Espíritu, son obra de la carne? Y ya vimos todo lo que significa lo de la carne. Ahora, cuando le seguimos la secuencia a esa genealogía, estamos con la genealogía de Judá. De ahí viene Isaí. De esa línea genealógica viene Isaí. Eso lo puede ver ahí en Ruth, también está. Pero lo que quiero decirles, hermano, cómo eso se repite por las generaciones.
Mire, de ahí viene la genealogía de David. Ya vamos a ver a David un poquito, pero antes de David, el padre de David fue Isaí. Cuando usted revisa la casa de Isaí, en segundo o en el primer libro de Samuel, capítulo 17, veámoslo ahí. Dice, hermano, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Mira, ahí estamos hablando de los que tenían más preeminencia en la casa de Isaí. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Eliab, Abinadab el segundo y Sama el tercero. Entonces, ¿quién era el primogénito de la casa de Isaí? Un hombre llamado Eliab. Un hombre llamado Eliab. Y aquí me voy a detener un poquito porque aquí hay cosas que decir, hermano. Eliab era el primer hijo de Isaí. Ese era el que tenía la preeminencia en su casa. Ese es el que tenía la fuerza en su casa, Eliab. Después venían otros. Entonces, hermano, llega el momento cuando van a bendecir la casa de Isaí. Así como, mire, así como Abraham dijo, no va a ser Ismael el que va a ser el primogénito, va a ser Isaac. Así como Jacob, hermano, o así como Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú. Así como Esaú dijo, no, Rubén lo quito y voy a poner a José. Así como también, hermano, el olvido y el descuido fue quitado y fue puesto Efraín, que es fructífero. Ahora también llega el momento donde van a trasladar esa bendición en la casa de Isaí. Entonces va el profeta Samuel por orden de Dios a bendecir esa casa, va con aceite porque le dice, en la casa de Isaí está mi escogido, está mi ungido. Entonces agarra, hermano, agarra el bote de aceite, hermano, la vasija de aceite Samuel, y se va para la casa de Isaí y le dice, mira, yo quiero que me traigas a tus hijos porque ahora va a salir el ungido. Entonces fíjese que hay un versículo, hermano. Primer libro de Samuel 16:6, se lo voy a leer. Porque van a darle la bendición del primogénito a esa casa. Dice el verso 6, y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab. ¿Recuerda quién era Eliab? ¿Quién era Eliab? Eliab era el primogénito. Entonces Samuel lo primero que mira, ahí está el primogénito, ahí está Eliab. Y se dijo, miren lo que se dijo a David en sus adentros, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor le dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura. No mires eso, Samuel, porque lo he desechado. Hermano, mire, que lo deseche un terrenal, Dios santo, pero que lo deseche Dios, hermano. Dijo el Señor, no mires su altura. No mires su estatura, no mires lo fornido que es, no mires eso, porque yo lo he desechado. Pues Dios ve, oiga esto, pues Dios ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira, graba esa palabrita, mira la apariencia, eso es lo que mira el hombre exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces lo que yo encuentro que en esta casa de Isaí, lo que gobernaba esta casa, lo que tenía preeminencia en esta casa, era la apariencia. Qué tremendo esto, hermano. Por eso le dije que quería llegar a este punto, porque tal vez aquí hubiera derivado el mensaje, hermano. ¿Qué es lo que es más fuerte en tu casa? Hermano, cómo a veces hemos caído en errores en nuestras casas, que con tal de aparentar, no importa, y nos enjaranar hasta con tal de aparentar, con tal, hermano, de que nuestros vecinos nos miren con buenas cosas y con buenos tenis y con buenas camisas y que con bueno esto y con otro, no me importa, me voy a enjaranar. Hermano, la apariencia, ¿qué gobierna nuestras casas? ¿Qué es lo que, hermano, qué es lo que realmente qué es más fuerte en nuestra casa? Dar una proyección buena. Yo no le digo que andemos ahí todos destartalados, hermano. No. Mire, mi abuelita decía, hasta donde la cobija nos ajuste. El Señor nos va a ir bendiciendo para que cada vez vayamos como la luz de la aurora. Pero ¿sabe qué está malo? Que queramos aparentar.
¿Qué gobierna nuestra casa? ¿Qué es lo más fuerte en nuestra casa? La apariencia. La casa de Isaí tenía un problema. Su primogénito, su fuerza, su preeminencia era apariencia. Hermano, todo exterior calidad, todo exterior bonito, pero ¿cómo estaban por dentro? Déjeme decir algo. En la calle andamos bien agarraditos de la mano como esposos. Y ahí, hermano, es un amor, hermano. Y ahí caminamos hasta en el cielo, hermano. Y mi amorcito, ¿y cómo está mi amorcito? Ay, mi amor. Y le grita, mi amor, venga, por favor. Y en la casa, ¿cómo son? Solo suenan las venideras de un lado para otro, hermano. ¿Sabe qué es eso? Apariencia. Hermanos, si tenemos líos en nuestros matrimonios, enfrentemos mejor los líos que tenemos y veamos cómo los resolvemos. Pero no andemos aparentando que vivimos felices allá delante de la gente. Ese matrimonio es impecable. Ese matrimonio es wow, es un matrimonio ejemplo. Pero la realidad en la casa es otra. Eso es apariencia. Hermanos, saquemos a Eliab de nuestras casas. Así como el Señor desechó a Eliab, nosotros desechemos la apariencia en nuestras casas. Yo quiero que se entienda este mensaje de parte del Señor. Así como, mire, así como el Señor, porque ahí fue el Señor, ni siquiera fue Isaí. No, el Señor dijo, yo lo he desechado. Nosotros tenemos que tener un corazón conforme al corazón del Señor y decir, Señor, yo voy a desechar a Eliab de mi casa. Voy a desechar la apariencia. No quiero apariencia, yo quiero realidades. Yo quiero vivir una vida real, que hermano, que tal vez lo que proyectemos en la sociedad sea inferior a lo que en realidad somos en nuestras casas. ¿Con qué ternura le hablas a tus hijos delante de los demás? ¿Con qué dulzura le hablas a tus hijos delante de los demás? Pero en tu casa somos unos ogros, hermano, y los tratamos mal. Apariencia. Hay que sacar a Eliab de nuestras casas. Hay que sacar a Eliab de nuestras casas, hermano. Mire. ¿Cuántas cosas podríamos decir esto? ¿Cuántos ejemplos podríamos poner de estos? Pero el punto central es, ¿qué gobierna? Mire, ¿qué es lo que tiene mayor fuerza en nuestras casas? Hay que desecharlo. Entonces, pasó uno, pasó el otro, pasó el otro. Ahí estaban los hijos de Isaí desfilando, hermano, desfilando. Y llegó aquel que lo tenían desechado allá afuera, aquel, el más chiquitín, llegó. Y el Señor le dijo, ese es el escogido. Ahora, estudiemos a David. Ese David, hermano. Mire, si hay un hombre que conocía la misericordia de Dios, es David. Ese se equivocaba y lo primero que hacía, ir a los pies del Señor y decirle, he pecado. En pecado me concibió mi madre, ando sucio, ando mal, Señor, he fallado, he pecado. Mire, un hombre que tenía un corazón transparente delante de Dios, ¿sabe qué? Sinceridad, hermano. Es que hay que ser sinceros. Mire, si hay líos en nuestro matrimonio que no los hemos resuelto, hermanos, seamos sinceros, mejor enfrentemos una realidad. No sea que eso se haya más, mire, vaya así como el cáncer, hermano, ahí comiendo. Ya cuando sea algo que no se va a poder tapar ya, porque no lo supimos arreglar en el momento, porque no lo supimos enfrentar en el momento. Si hay falta de respeto en tu casa, ese es un lío, hay que enfrentarlo, hay que sentarse a hablar y decir, ya no podemos seguir con esta situación. Ya veo que tú me estás gritando a mí, yo te grito a ti, ya hay un problema, ya hay un problema, arreglémoslo, pero no podemos vivir de apariencias. Hermano, enfrentemos las situaciones. Si hay un hijo que hay algún problema, enfrentemos las situaciones de una manera con altura, hermano, con mucha, mire, con mucha madurez. ¿Para qué? Para no vivir de apariencias. Para no vivir de apariencias. Que hay que sacar a Eliab de nuestras casas. Hay que expulsar a Eliab, hay que desechar a Eliab. Entonces ahí, hermano, o Eliab o David, o la apariencia o la sinceridad delante de Dios, o un corazón altivo o un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué es lo que va a tomar más fuerza en nuestras casas? ¿Qué es lo que va a tener más fuerza en nuestras casas? Ahora, David tuvo otros hijos. David tuvo otros hijos, hermano. Y entre los muchos hijos que tuvo David,
Ya vimos que Isaí, ya vimos que Judá, que es el patriarca de esa casa, Judá, tuvo a hijo llamado Sara y a un hijo llamado Fares. Sara terminó sepultado. Fares, hermano, terminó exaltado. Eso debemos de hacer. Hay que echarle piedras a aquellas cosas que no sirven. Hay que sepultar lo que no sirve. Hay que sepultar eso, hermano. Pero hay que exaltar lo que viene de parte de Dios. Hay que darle vida a lo que viene del Espíritu. Hay que darle vida. Ahora, después pasó Isaí, mire, tuvo que desechar a Eliab y dejar que David se levantara en esa casa. Ahora David es padre de la casa. Él tiene varios hijos. Y dice la Biblia en segundo libro de Samuel capítulo 3, verso 2, a David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón. Su primogénito fue Amnón. Cuando usted revisa la Biblia, eso está en el segundo libro de Samuel capítulo 13, ahí está la historia entre Amnón y Tamar. Tamar era una hermanita de él, solo no eran hermanitos, solo que Tamar era hija de otra mamá, de otra señora. Este Amnón era hijo de otra señora, o sea, eran medio hermanos, eran del mismo padre. Hermano, y se le pegó una obsesión por su hermana. Usted puede leer esa historia en segundo libro de Samuel capítulo 13, al primogénito de David. Mire lo que tenía fuerza en la casa de David. Un hermano deseando sexualmente a su hermana. Entonces él dice, hermano, es tan terrible la obsesión, es tan tremenda la obsesión que hasta se enfermó. Entonces dice la Biblia ahí en la historia que lo visitó un amigo. Vaya amigo ese, hermano. Lo visitó un amigo y le preguntó: ¿por qué estás enfermo, Amnón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que te veo decaído? Ya no vas con nosotros a la fiesta, ya no quieres salir. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás ahí en la cama? Estoy enfermo. ¿Y cuál es el problema? Mira, estoy enamorado de mi hermana y no hay cómo conquistarla. Vaya, qué fuerza la que había en David, en la casa de David. Casi igual que en la casa de Jacob. Un hijo acostándose con su madrastra, hermano, cosas terribles. Ahora lo empieza a aconsejar, ese entre comillas amigo, lo empieza a aconsejar y le dice: mira, fíngete enfermo, cuando venga a verte tu padre, dile que esa hermanita que te gusta te venga a hacer una comidita, estando aquí a solas con ella, ahí te aprovechas de ella. Vaya qué consejos, hermano. Y aquel, ni corto ni perezoso, atendió ese consejo. Y así lo hizo, hermano. Violó a su hermana. Mire, hermano, mire cómo la carne puede tener fuerza en una casa. Mire cómo ese producto de la carne, Ismael es el hijo que nació conforme a la carne. Es Ismael, cómo a veces se apodera de los hogares, hermano, de las casas, y da este tipo de problemas. Entonces este hombre actúa de esa manera, hermano, y eso le trae la muerte a él. Otra vez, un primogénito que se ve aniquilado. Un primogénito que se ve, ¿cómo, hermano? ¿Cómo eso viene desde Abraham y de todas las generaciones lo podemos ver? Pero eso tiene un mensaje para nosotros. Eso tiene un mensaje para nuestras casas. Lo que le quiero decir aquí es que ¿quién ocupó, hermano, el puesto de David cuando David murió? O sea, ¿quién ocupó el lugar de primogénito? Lo ocupó un hombre llamado Salomón. Dice que después de su padre, Salomón quedó en el trono de David y él comenzó a gobernar. Entonces aquí quiero mencionarle algo a la luz de la palabra. ¿Qué tipo de consejos estamos escuchando en nuestras casas? ¿Qué asesorías hay en nuestras casas? Porque ¿se acuerda qué asesoría pidió Salomón antes de comenzar su reino? ¿Se acuerda que el Señor ahí en segundo libro de Reyes capítulo 13 le dice: Salomón, pídeme lo que quieras? Le voy a leer algunos versículos. Pídeme lo que quieras, Salomón. Entonces Salomón empieza a decir: Señor, este pueblo es demasiado grande para mí, yo soy un jovencito,
me siento incapaz de poder gobernar este pueblo. Entonces él dice, hermano, en 2 de Samuel capítulo 3, verso 13. Déjeme ver si anoté ese versículo por acá, hombre. Verso 9 dice: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Quién lo podrá gobernar? Entonces quiero mostrarle esto, hermano. ¿Qué actitud vamos a tener? ¿La de Amnón, el primogénito de David, o la de Salomón, el que ocupó el lugar de primogénito? ¿A quién le vamos a abrir nuestros oídos? ¿A quién le vamos a pedir consejo? ¿A quién vamos a ir para ver qué vamos a hacer? Vamos a levantar nuestra mirada y vamos a decirla, así como le dijo este muchachito, hermano, así como le dijo este Salomón al Señor: Señor, yo soy incapaz de gobernar mi casa. Señor, es una responsabilidad muy grande, Señor, criar hijos. Es una responsabilidad muy grande ser un buen esposo, ser una buena esposa. Señor, mira, tal vez yo no tuve una preparación. Vengo de un hogar desintegrado, vengo de una casa hecha pedazos, vengo de un hogar que yo no vi un buen ejemplo en mis padres. Ahora, ¿qué voy a hacer yo si yo no sé nada? ¿Cómo crear una familia? ¿Cómo sostener una familia? ¿Cómo sacar adelante una casa? Yo no sé nada. Entonces alza sus ojos, hermano, y sus oídos al cielo y empieza a preguntarle: ¿qué hago, Señor? Dame sabiduría, dame entendimiento, dime qué tengo que hacer, dime cómo tengo que hablarle a mi esposa, a mi esposo, dime cómo le tengo que hablar a mis hijos, dime cómo tengo que gobernar mi casa. Señor, por favor, yo no tengo la expertise de hacerlo, pero yo sé que si viene una instrucción de arriba, yo la voy a poder hacer. Hermano, denle un aplauso al Señor. ¿Qué actitud vamos a hacer? La que tuvo Salomón, el que no era primogénito, pero le dieron el derecho de primogénito. ¿Qué es lo que tiene que ser más fuerte en nuestras casas? Buscar la instrucción de Dios, o ir con nuestro vecino que ni cristiano es, a preguntarle, hermano, acerca de un problema familiar. Mire, ¿sabe qué errores he visto yo, hermano? Mujeres que tienen problemas con en su matrimonio y le van a preguntar y le van a pedir consejos a mujeres divorciadas. ¿Qué consejo cree que le va a dar una mujer divorciada? Déjalo. ¿Para qué vas a seguir? Déjalo. Mira a mí, feliz y contenta, solita. Mira, no, hermano, ¿qué consejo le va a dar una mujer divorciada a una dama, a una esposa que está teniendo problemas en su hogar? ¿O qué consejos nos va a dar un hombre a nosotros los varones? ¿Qué consejo nos va a dar alguien allá afuera que no es ni cristiano? ¿Para qué vas a llegar temprano a tu casa? Acostumbrar a tu mujer, que siempre llegas tarde, después de las 12 de la noche a tu casa. No la acostumbras. Hermano, esos es los consejos que escuchamos allá afuera. Esos son los consejitos que escuchamos allá. Entonces, ¿de quién nos vamos a dejar aconsejar? Amnón se dejó aconsejar de un malvado. Amnón se dejó aconsejar de uno, hermano, que como él ya las había hecho, entonces ahora él viene también a darles el consejito. ¿Para qué te vas a casar con ella? Conseguí lo que querés, la dejas y después te buscas otra. Eso le pueden aconsejar a un soltero. ¿Qué eso de compromiso? ¿Qué eso de ir a pedir permiso ahí donde los papás? Eso es tontera. Ahí bajo, ahí escondidas andás. Mira, te la conseguís, te vas con otra. Esos son los consejos que escuchamos afuera, pero esos consejos traen muerte. Esos consejitos, hermano, que aparentemente son buenos, esos consejitos traen muerte. Amnón terminó, hermano, mal, porque sus oídos los abrió a un mal consejo. ¿Quién nos está aconsejando? ¿Qué consejo está gobernando nuestras casas? Hermano, ¿qué consejo tiene más fuerza en nuestras casas? ¿El consejo así como el de Amnón, o el consejo que buscó Salomón? ¿Qué consejo tiene más fuerza?
¿A cuál le vamos a abrir nuestras puertas de nuestras casas? ¿Qué consejo, hermano? Mire, le vamos a abrir la puerta de nuestras casas para que gobierne ese consejo, y vamos a desechar todo consejo de Amnón. Fuera. No le vamos a dar la primogenitura a Amnón, se la vamos a quitar y se la vamos a dar a Salomón, porque Salomón, él sí sabe inclinar su oído y escuchar el consejo de Dios. Le voy a leer unos versículos. Los hermanos de alabanza pueden venir. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago capítulo 3 verso 13. Decidamos esta noche, hermano, si hay que desechar a Ismael, hay que sacarlo. Si hay que mandar a otro lado a Esaú, mandémoslo. Si hay que desechar a Rubén, mandémoslo afuera. ¿Entiendes el mensaje, va? ¿Entiendes el mensaje? No es que un hijo que se llame Rubén lo voy a echar afuera ahora. No vaya a tomar el mensaje así, no. Estamos hablando de fuerzas en el hogar que nos pueden estar haciendo daños, fuerzas conforme a la carne. Si hay que sacar a un Manasés, hermano, mire cómo en los hogares cristianos puede estar Manasés. Con qué frialdad miramos las cosas de Dios a veces. Pero mire, qué fríos somos a veces ante las cosas del Señor. ¿Sabe qué puede estar pasando ahí? Manasés ya se apoderó de esa casa. El descuido espiritual, el descuido de la familia. Cuidémonos de eso, hermano, cuidémonos. Pero dice Santiago 3:13. Mire esto, hermano. ¿Quién es sabio en entendimiento entre vosotros? Entonces dice el apóstol Santiago ahí, que muestre por su buena conducta sus obras de mansedumbre, de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, ambición personal, en un matrimonio no puede haber ambición personal. Oiga esto, en un matrimonio no puede haber ambición personal. No, hermano. Tiene que haber lo que uno mira, la visión del uno tiene que ser la visión del otro. No, yo quiero comprar casa. No, a mí no me hables de casa, yo quiero comprar carro. Hermano, y ahí vienen los líos. Mire, cuando Abraham iba a ir a Egipto, ¿sabe qué le dijo a su mujer? No digas que sos mi esposa, di que sos mi hermana, porque me pueden matar a mí. Esa es ambición personal. Lo que va buscando Abraham es, yo no quiero que me hagan daño a mí. Yo no sé vos cómo te vas a salvar, pero a mí no me van a hacer daño. Yo no sé si a ti te van a agarrar y te van a llevar a otro lado y te van a violar. No me importa, pero con tal que me salve. En pocas palabras Abraham le está diciendo eso a su mujer, ambición personal. En un matrimonio no puede haber ambición personal, sino que todo debe de hacerse en unidad, hermano. Por eso ya no serán dos, serán una sola carne. Hay que sentarnos y ponernos de acuerdo. ¿A qué le vamos a apuntar? A esto. Bueno, los dos le vamos a apuntar a la misma cosa. Ya la conseguimos, sí. Bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Qué prioridad hay? A esto. Bueno, vamos los dos a la misma cosa. Esa es una, hermano, no es una ambición personal, sino una ambición mutua. Una ambición mutua. Entonces, mire, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes. La arrogancia es otro problema, hermano. Y así mintáis contra la verdad. Pero mire el verso 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Déjenme ponerle algo aquí. Esta sabiduría es la que buscó Amnón. Esta sabiduría de la que se está hablando ahí es la que buscó Amnón, no es la que buscó Salomón. No es la que buscó Salomón. Dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural. Mire qué feo esto. Terrenal, natural y diabólica. Ese consejito que le dieron a Amnón, ese es un consejito diabólico, hermano. Manda a traer a tu hermana y le encierras aquí y la violas y ya estuvo. Un consejo diabólico. Pero sigue diciendo Santiago ahí, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión. Yo creo que vamos a hablar de eso el otro viernes. Hermano, no puede haber ambición personal en un hogar.
Mire, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero mire el verso 17. Pero la sabiduría que viene de lo alto, esta es la que buscó Salomón. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, es condescendiente, es llena de misericordia, de buenos frutos. Ahí está Efraín, mire, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Le puedo cambiar el nombre ahí, sin Eliab, sin apariencia, sin hipocresía. ¿Qué consejo vamos a buscar? Mire, ¿qué sabiduría vamos a buscar? ¿La que buscó Amnón o la que buscó Salomón? Yo creo que es tiempo de inclinar nuestro oído y empezar a recibir la sabiduría que viene de lo alto. Dejemos de escuchar aquí, hermanos, los consejos de esta tierra. La sabiduría terrenal es así, terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios es santa, es pura. Miren, déjenme leerle esto. Miren, apliquémoslo a la casa. Miren, la sabiduría que viene de Dios es pura. ¿Sabe qué? Ahí no hay inmoralidad, ahí no hay problemas de impureza. Es pacífica. Hermano, ¿cuál es el lío de los hogares ahora en día? Pleitos, situaciones de peleas en la casa. Pero cuando nosotros buscamos la sabiduría que viene de lo alto, ese hogar encuentra paz. Dice que es pacífica, es amable. ¿Sabe qué? Hasta vamos a tratar mejor a los nuestros. Cuando esa sabiduría que viene de Dios se posa en nuestros hogares y es la que toma mayor fuerza, la que toma mayor relevancia, entonces hasta aprender a hablar vamos a lograrlo, hermano. Vamos a hablarle mejor a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Es condescendiente. ¿Sabe qué es eso? No hay una ambición personal, sino que nos compadecemos de los que viven con nosotros, los entendemos. Es llena de misericordia. ¿Cuánto necesitamos hogares llenos de misericordia, hermano? Buenos frutos, sin vacilación, es determinación, sin hipocresía. Hoy hemos visto cuál es la fuerza que gobierna una casa. Póngase de pie esta noche. Pongan el resumen. Quisiera que viéramos el resumen. Tal vez en el resumen podemos apreciar un poquito mejor esto. Mire, ¿cuál es la fuerza que gobierna una casa? La casa de Abraham estuvo gobernada por Ismael por algunos días, pero después Isaac tomó la fuerza en esa casa. La casa de Jacob estuvo también gobernada por Esaú, pero después Jacob tomó la fuerza. Ya no menospreció lo espiritual. La casa de Jacob, por mucho tiempo Rubén tenía la mayor fuerza, pero después llegó el dominio propio a esa casa. De desenfreno pasó a un dominio propio, a la fidelidad. Luego la casa de José entró en un olvido de Dios, entró en una pasividad, hermano, de no buscar al Señor. Pero después llegó Efraín a dar fruto en esa casa. La casa de Judá, hermano, la casa de Judá, el que sacó la mano primero fue Sera, pero ese terminó destruido. Quien gobernó esa casa fue Fares. ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Turbación o restauración? ¿Qué va a gobernar nuestra casa? La casa de Isaí, apariencia o sinceridad. Eliab, apariencia. David, sinceridad. Y la casa de David, ¿qué sabiduría? ¿La sabiduría que aconsejó a Amnón o la sabiduría que llegó a Salomón? Qué importante es, hermano. ¿Cuál es la mayor fuerza en nuestras casas? ¿Cuál es la mayor fuerza en nuestras casas? En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos. Yo quiero ministrar esta palabra. Si hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor esta noche, si hay alguien que quiere comenzar de una manera diferente
y quiere decirle: Señor, yo quiero rechazar las obras de la carne en mi casa. Yo quiero que la vida en el Espíritu empiece a gobernar mi casa. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, esta es una buena noche. Sé que ha sido una enseñanza familiar. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, venga esta noche, vamos a orar por usted. Siempre es un buen momento para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Sin el Señor va a ser difícil, hermano, poder enderezar nuestras casas. Es imposible, diría yo. Es imposible querer enderezar nuestros hogares si no es por medio de Cristo. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor, queremos expulsar de nuestras casas toda obra de la carne, toda obra de inmoralidad, toda apariencia de nuestras casas. Queremos expulsarla, Señor. Todo consejo terrenal queremos sacarlo de nuestras casas. Queremos abrir nuestros oídos a tu consejo. Queremos, así como Salomón buscó esa sabiduría de arriba, de lo alto, queremos que en nuestras casas se establezca la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús. Si hay alguien más, ¿quieres hoy, hermano, amigo, que te has alejado del Señor? Tú que no le has entregado tu vida al Señor, no sé si aquí hay alguien que no haya aceptado a Cristo, pero esta es una buena noche. Endereza hoy tu caminar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Señor, aquí estamos. Aleluya. Yo quiero que gobiernes mi vida. Llévese hoy esta semilla en su corazón. Dígale la preeminencia de mi casa, la fuerza de mi casa, el poder de mi casa va a estar del lado del Espíritu. Así como Abraham echó de su casa la obra de la carne, hoy echamos fuera de nuestras casas toda obra de la carne. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos la vida de este varón. En el nombre de Jesús. Oh, míralo ahora, mira su corazón. Está delante de ti. Ha recibido tu palabra. Ha atendido tu llamado. En el nombre de Jesús. Limpia sus vestiduras. Que toda obra de la carne sea deshabilitada ahora, Señor, y que su casa comience a marchar diferente a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Que la administración del Espíritu Santo sea en su vida. Que la administración de purificación sea en su vida. En el nombre de Jesús. Que tu palabra de fruto, Señor, en su casa, en su hogar. En el nombre de Cristo. Yo quiero que ordenes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abra su corazón a la palabra del Señor. Jovencitos, abra su corazón a la palabra del Señor. Deje que Isaac vive en el Espíritu. Tome la relevancia en su casa. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo. Yo quiero que ordenes mi caminar, que
viva en tu voluntad. Yo quiero que Gobiernes mi vida. te doy a ti, Señor. Doy sacrificio Aleluya. a ti. Señor, Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos todas las familias aquí representadas. Señor, aquellos que han estado recibiendo tu palabra por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesús, bendecimos nuestras casas. Y ahora tomamos esta palabra para nuestros hogares. Le quitamos la primogenitura a Ismael. Le quitamos la primogenitura a Esaú. Le quitamos la primogenitura a Rubén. Le quitamos la primogenitura a Manasés. Le quitamos la primogenitura a Ceres. Señor, le quitamos la primogenitura a Eliam. Y le quitamos la primogenitura a Amnón. En el nombre de Jesús lo desechamos, lo echamos fuera de nuestras casas. Señor, los expulsamos de nuestras casas en el nombre de Cristo. Y creemos que ahora los que tienen preeminencia en nuestras casas, la fuerza que tiene preeminencia en nuestras casas es la fuerza de Isaac, es la fuerza de Jacob, que después fue Israel, es la fuerza, Señor, de José, es la fuerza, Señor, de Efraín. Hay fruto en nuestras casas, hay fructificación en nuestras casas, somos hogares fructíferos. La fuerza de Pares, ese que abre brechas, ese que abre caminos donde no hay, que llegue esa unción a nuestros hogares para emprender cosas, Señor, nuevas en nuestras casas, nuevos negocios, nuevas empresas, que seamos esos fares que abrimos brecha en el nombre de Jesús, en nuestras casas, en nuestros hogares, ministerialmente, abrimos brecha en el nombre de Cristo. Queremos ser, Señor, esa fuerza que tenía David, un hombre conforme al corazón tuyo, un hombre sincero delante de ti. Echamos fuera toda apariencia y que venga esa fuerza de David, esa sinceridad y ese consejo que buscó Salomón, que venga a nuestras casas, la sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús. Y creemos que nuestras casas van a marchar diferentes, van a ser diferentes. El ambiente, la atmósfera de nuestras casas van a cambiar, porque es la fuerza del Espíritu la que gobierna nuestras casas. En el nombre de Jesús, que esta palabra quede cincelada en nuestros corazones. Bendice a tu iglesia, llévanos con bien a nuestros hogares, y que, Señor, tu bendición sea extensiva para todos nuestros días, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, Dios le lleve con bien a cada una de sus casas.